Buenas tardes, señores, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Excelente. Bien, antes que nada me gustaría saber si ya se agregó al canal algún compañero que tiene alguna duda con relación al código fuente que estuvimos trabajando la sesión anterior. Algunos me estuvieron escribiendo en el privado y me indicaron de que estaban teniendo un error. Entonces quería saber si está aquí ese compañero. Todavía no se agregó por ese al canal. ¿Alguien que tenga una duda de los que ya están aquí? Eh, Había un compañero, no me acuerdo el apellido, que que me comentó que tenía problemas con una conexión al motor del MySQL. Y ese ya está subsanado. Ah, ese sos vos. Ok. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es investigar un poquitito más. A ver mañana. Voy a ver un poquitito si no consigo más info sobre nuevas conexiones a versiones actualizadas del MySQL, porque eso es lo que creo que lanzó en tu caso, ¿verdad? La versión de tu MySQL es una versión actualizada. Y bueno, y entonces como en las nuevas versiones normalmente ya le agrega configuraciones extras en cuanto a seguridad, entonces probablemente sea eso. Seguro que hay que agregarle alguna línea de código a nuestra clase de conexión para poder lograr esa conexión. Y lo que te pido es que me hagas recordar mañana en el transcurso de la mañana. Entonces yo voy a ayudarte un poco con esa investigación. Bien, y el otro compañero que estuvo teniendo problemas era que no estaba pudiendo realizar ninguna de las operaciones. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y luego voy a volver a preguntar si está el compañero que tiene alguna duda y vamos a tratar de ayudarle a ese compañero. Pero en vista a nuestro tiempo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Es importante recalcar que todas las sesiones van grabadas, ¿sí? Yo ya estoy grabando esta sesión y como siempre, ni bien termine la sesión, voy a actualizar el canal, voy a compartir con ustedes el link para que puedan acceder al video. Y el día de hoy también lo que vamos a hacer es ya les voy a pasar a ustedes el proyecto actualizado hasta la fecha, ¿sí? Acompañado con ese proyecto voy a preparar una pequeña actividad para que ustedes también ya puedan tener una guía
y voy a asignar una puntuación a esa actividad de tal manera que vayamos nuevamente acumulando puntuación para nuestro proceso. Y vamos a dejar una pequeña tarea también. Nosotros la sesión anterior habíamos hecho código, habíamos hecho un proyecto. Voy a compartir mi pantalla y voy a ir mostrando hasta dónde creo que llegamos. Un ratito, voy a buscar el proyecto. Bien, nosotros habíamos hecho este proyecto, o tendríamos que haber hecho este proyecto, tendríamos que haber seguido el video y llegar a dos opciones. Implementar terminal. Esto era un ejemplo, creo. Voy a eliminar nada más para que no cree conflicto. Y esto fue lo que codificamos en la sesión anterior. Habíamos preparado la operación para insertar un registro. De la misma manera hicimos la modificación de un registro y la eliminación de un registro, faltando realizar las operaciones de recuperar registro único y recuperar registros. ¿Qué serían estas dos operaciones que nos faltan? Serían la manera de poder mostrar los datos que nosotros ya tenemos alojados dentro de una tabla de nuestro motor de base de datos. En otras palabras, sería preparar el query de los select, seleccionar los registros según un filtro o bien seleccionar todos los registros existentes dentro de una base de datos. Voy a abrir mi motor de base de datos con la que yo estoy trabajando. Perdón, ¿cómo es? Estaba tratando de conectarme al servidor de la empresa. Eso fue lo que pasó. Bien, acá está nuestro proyecto. Yo ya tengo una tabla de perfiles-usuario. Esta tabla de perfiles-usuario cuenta actualmente con 7 registros, los cuales nosotros fuimos realizando operaciones en el transcurso de la codificación y fuimos insertando los datos para probar si funcionaban las operaciones. Bueno, las operaciones que nos quedan a continuación es poder de alguna manera obtener o un registro de esta tabla o en este caso obtener todos los registros de dicha tabla. ¿Cómo sería eso? En otras palabras, sería preparar un query SQL from de la tabla perfiles de usuario. Si yo ejecuto esto, fíjense que aquí
estoy teniendo los 7 registros que contiene esta tabla. Sin embargo, si yo necesito un solo registro, tendría que agregarle una condición, donde, y la condición siempre debe de ir apuntado o apuntando a la columna única, a la columna que tiene el valor único, a la columna que es el índice, a la columna que es nuestro valor primary key. Entonces, en este caso, nuestra columna es el ID. Entonces, ID va a ser igual y nosotros ahí le ingresamos un valor. Si evidentemente ingreso un valor que no existe, el resultado va a ser este, totalmente vacío. Pero si ingreso un valor que sí existe, el resultado va a ser el siguiente, ¿sí? Me va a recuperar los datos correspondientes a este perfil, a este usuario que tiene un perfil X. Ustedes ya realizaron consultas de este índole, consultas así simples SQL, ¿sí? Entonces no hay conflicto al leer esta línea de código. A nadie le confunde eso, ¿verdad? Si es que tiene... Perfecto, excelente. Entonces, esto voy a cerrar. Bien, entonces estas dos operaciones son las que tenemos que nosotros llevarlo a nivel de nuestro proyecto Java. ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a hacer el recuperar único. El recuperar único es el select, en donde tiene que existir un filtro. Bien, tenemos que agregarle primero el return. Y como nuestro método recuperar único nos está pidiendo un objeto de tipo perfil usuario de TO, yo evidentemente tengo que devolverle ese mismo objeto. Voy a inicializar como nulo primeramente y retornaría de esa manera. Bien. Luego lo que yo tengo que hacer es prácticamente respetar algunos de los pasos que yo ya vengo con los que vengo trabajando aquí, ¿sí? Por ende, esto lo voy a copiar. No es exactamente lo mismo, pero repito, ciertos pasos voy a reutilizar. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Esto lo voy a poner dentro del try. La primera modificación que voy a hacer es que iniciar transacción ya va a desaparecer de este bloque, porque recordemos que las transacciones son aquellas operaciones que alteran datos dentro de una tabla, y los select no alteran ningún dato. Los select lo que hace es solicitar recuperar los registros. Entonces no existe un manejo de transacciones. Lo primero que ustedes tienen que hacer, entonces en el paso 1, iniciar el proceso de manejo de transacciones, esto ya evidentemente quedaría obsoleto y solamente quedaría codificar el query. Dentro de codificar el query, tener cuidado durante la construcción del query, tener cuidado de la sintaxis, creo que habíamos puesto, ¿sí? Evidentemente, si yo mi sintaxis pongo, por decirlo así, usuarios y ejecuto, esto me va a lanzar una excepción, ¿sí? Porque no existe la tabla usuarios, existe la tabla usuario. Entonces evidentemente también tenemos que tener cuidado a la hora de codificar, a la hora de construir nuestro query SQL. Entonces copiamos este query y lo trasladamos hasta aquí. Esto lo voy a eliminar y se va a quedar de la siguiente manera.
en vez de poner el asterisco, tendríamos que poner directamente las columnas que yo voy a querer, que en este caso sería id, coma, descript, coma, comentario. Evidentemente tenemos el mismo resultado que si le dejamos el asterisco en vez de las columnas, pero necesariamente vamos a utilizar esto ahora para poder explicar luego cómo recuperar los datos. Entonces aquí lo importante es indicar en este bloque cuáles serían las columnas que vamos a estar necesitando. Quedaría de esa manera. Bien, la construcción de nuestra query ya está. Queda aquí el parámetro o el signo del parámetro. El paso 2 dice preparar la operación para la ejecución. Esto se mantiene tal cual, no hay ningún cambio. En el paso 3 dice seteo de los parámetros. Fíjense que esto me indicaba un parámetro. Y para el paso 3 la regla era mismo tipo de dato que a los que posee la columna de la tabla y tener en cuenta los índices de la columna. Casualmente aquí tenemos índice 1, un solo parámetro, set int, porque la columna id siempre tiene valor numérico, entonces esto está bien. Y el parámetro id es el que viene aquí dentro del recuperar único. Entonces prácticamente aquí yo no tengo que modificar absolutamente nada. Si esto hubiese estado de esta manera y hubiese existido varios, entonces lo que yo tendría que haber hecho es, primeramente, como dice mi regla, tener en cuenta los tipos de datos. Mi columna id es una columna que maneja valores numéricos, entonces en vez de poner set string tendría que cambiar al set int. Y el segundo punto, tener en cuenta los índices. Esto es índice 1, índice 1. Si aquí por ejemplo hubiese estado índice 2, evidentemente eso me va a dar un error fuera de rango, ¿sí? Un solo índice y esto queda ya totalmente obsoleto, ¿sí? Entonces el paso 3 tiene que tener tenemos que tener los mismos cuidados que en las demás operaciones. El paso 4, ejecución de la operación, también tenemos que llegar hasta este punto, pero este bloque es el que se modifica. ¿Por qué modificamos? Porque este método executeUpdate es un método que utilizamos nosotros para hacer operaciones de tipo insert, update y delete. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es select. Y los select lo que hace es justamente devolvernos un registro, como en este caso, o nos devuelve varios registros. Y tenemos que fijarnos que tenemos aquí una matriz de datos, filas versus columnas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el momento de la ejecución de este select, en el mejor de los casos nosotros vamos a tener un resultado, y ese resultado es el que tenemos que asignarle a una clase Java, para que nosotros del lado de nuestro programa podamos recorrer esta matriz de datos. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Usamos nuestra clase RS de Resource. Si recuerdan un poquitito arriba, yo había declarado el prepare statement, que es la clase que venimos utilizando, y habíamos declarado una clase Resource que habíamos dicho que íbamos a estar utilizando cuando trabajábamos con los select. Bueno, eso es lo que ahora estamos haciendo.
porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ps punto le invocamos al método execute, pero ya execute query. Fíjense que la ejecución de este método execute query nos devuelve un result set. Sería, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, señores? Estamos ejecutando el select y el resultado de la ejecución del select le estamos asignando a esta clase result set. Esto prácticamente ya lo eliminamos de aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer, este return false que está aquí, tiene que ser return null. False solamente retorna cuando las operaciones son insert, update o delete, porque solamente tenemos que controlar si es verdadero o falso. Pero en este caso nuestro recuperar único es un objeto, entonces o se devuelve el objeto o se devuelve el nulo. Bien, decíamos que después de hacer la ejecución de nuestro query, nosotros tenemos que aquí controlar si el query arrojó o no un resultado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si en el mejor de los casos al ejecutar yo tengo un resultado, perfecto, voy a recorrer ese resultado. Pero si mi query no me arroja ningún resultado, evidentemente también tengo que poder controlar eso, para decirle al sistema datos no fueron recuperados, error o algún tipo de mensaje. ¿Cómo hacemos ese control? Directamente creamos un if, utilizamos el rs punto y el método es el punto next. El método next lo que hace es devolverte un booleano siempre y cuando exista un registro que recorrer resultante de una ejecución de un query. Si en el query hubiese existido un error, este método next me va a devolver falso y no va a entrar aquí. Sin embargo, si este método next del result set me devuelve true, quiere decir que sí se pudo recuperar registros. Y bueno, como si ya tenemos los registros, entonces en este bloque es donde sí ya podemos nosotros obtener el registro. Y digo el registro porque en este caso estamos trabajando con recuperar único, existe una condición, entonces estamos diciendo que va a recuperar un solo registro. Una vez que esto sea confirmado, en este momento creamos el objeto DTO. DTO es igual a new perfil usuario DTO. ¿Por qué creo recién aquí? O sea, esto es por seguridad, para que no se cree un objeto en forma innecesaria. Si yo hubiese creado el DTO ya en esta línea 142 y aquí hubiese arrojado un error, este objeto hubiese quedado vacío. Se hubiese creado un objeto innecesario, un objeto que no iba a ser utilizado. Entonces el espacio de memoria que se reserva para cada objeto no va a ser utilizado, ¿sí? Entonces solamente con ese fin de que solamente creemos el objeto una vez que nosotros tengamos la certeza de que ese objeto va a ser utilizado, en ese momento recién creo ese objeto, que sería dentro de este bloque. Y seguidamente ya tendríamos que cargar ese objeto. Recuerden que nosotros usamos el DTO como un transporte de datos entre clases, y que dentro de ese transporte de datos tenemos un par de métodos: set para asignar y get para recuperar. En este momento lo que nosotros estamos haciendo es estamos queriendo asignar un valor al DTO. Tengo set ID, tengo set descripción y set comentario, que serían los datos que se están queriendo recuperar en este select: el ID, la descripción y el comentario. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos que hacer?
tenemos que obtener esos datos del result set. Recordemos que todos estos datos resultantes de este query fueron a parar al result set, y para poder obtener los datos de ese result set nosotros tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes, como dos reglas. Regla número 1: conocer o el índice de la columna o conocer el nombre de la columna, y conocer qué tipo de dato, con qué tipo de dato trabaja esa columna. Sí, esto es una matriz. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es recuperar los datos de dicha matriz. Entonces lo que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que conocer el nombre de la columna o el índice, que en este caso sería índice 1, índice 2, índice 3. O mejor, conocer el nombre de dicha columna, que sería columna ID, columna descript y columna comentario. Y el otro punto es conocer el tipo de datos que contiene esa columna. Y esta columna trabaja con un valor numérico, la columna descript trabaja con cadena y la columna comentario también trabaja con cadena. Entonces, conociendo esos dos datos, yo ya voy a poder obtener esos valores. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo siguiente: rs, porque dentro del result set yo tengo esos datos, punto, para obtener datos. Recuerden que el get siempre es obtención, entonces get, y ahí es donde tengo que aplicar mi primera, o sea, una de las reglas. Vamos a codificar aquí, o vamos a poner regla para obtener los datos del rs. El primero es conocer el índice de la columna o bien el nombre de la misma. Y el segundo, conocer el tipo de datos. De la columna. ¿Por qué necesito esos dos datos? Al hacer rs.get, lo primero que yo tengo que indicar es qué tipo de datos es el que voy a estar obteniendo. Y fíjense que ahí, al poner get int, ya me indica que yo puedo recuperar mediante el nombre de la columna o mediante el índice de la columna. ¿Qué sería, en otras palabras? Si yo acá le pongo 1, estoy indicando que voy a recuperar el índice 1, que sería la columna ID. Pero si no quiero recuperar por el índice, directamente tendría que ponerle el nombre de la columna, es decir, poner el mismo nombre que está aquí. Esas serían las dos reglas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En el siguiente, por ejemplo, el dto.setDescript, tenemos que recuperar un valor de tipo descript. Entonces sería rs.get, ahí ya sería un getString, porque el tipo de datos que yo quiero recuperar es una cadena, y indicamos el nombre de la columna, que sería descript. Y por último, dto.setComentario, rs.getString nuevamente, porque es una cadena también, y la columna es comentario. Esa sería la manera
mediante el cual nosotros recuperaríamos los datos de un resource set, y conforme vamos recuperando los datos vamos cargando un objeto de tipo DTO. ¿Se entendió? Bien, recuerden que esto está totalmente grabado y luego ustedes van a tener también acceso para hacer la retroalimentación y que luego ustedes pueden consultarme sin problema. Y esto ahora mismo está guardando en el objeto de DTO. En el objeto se está guardando. Aquí se construye este objeto y una vez que se construye este objeto se carga esos datos dentro de este objeto. Y acá lo que nos está faltando es, una vez que salga del if, él tiene que retornar ese objeto cargado. Este quedó acá fuera. Entonces la lógica sería la siguiente: este método recuperar único te va a pedir un valor. Ese valor vos tenés que cargar un valor cualquiera, un valor 1, 2, 3, 4. Vos le vas a indicar un valor. Este valor es el que se va a reemplazar aquí dentro de tu query. Se va a ejecutar ese query, y si ese query arroja un resultado, va a construirse un objeto de tipo perfil usuario de DTO. Va a cargar ese objeto con los valores resultantes de tu select, porque esto ya está obteniendo de tu select. Se carga todo el DTO y te retorna el DTO cargado, o sea, te retorna el DTO con los datos resultantes de tu select. Si por algún motivo esto no es exitoso, por ejemplo, si vos le enviaste un valor, vos le enviaste un valor 10, evidentemente el valor 10 no existe dentro de la tabla. Entonces, al no existir, esto va a ser falso y va a retornar el DTO nuevamente. Pero como nunca entra aquí, no se va a cargar ese DTO y ese DTO va a ir con valor nulo. El punto es que cuando vos le invoques a tu recuperar único, siempre te va a devolver un objeto, y ese objeto vos tenés que verificar del otro lado si es nulo o si es diferente que nulo. Si es nulo es porque evidentemente no está viniendo ningún dato. Sin embargo, si es diferente que null, vos sabés que está viniendo un DTO con algún valor, un DTO cargado. Bien, ¿se entendió? Bien, excelente. Entonces, si por algún motivo hubiese un error, también retornaría null. Una vez que se termina esto, también tendríamos nosotros aquí un bloque final. Dentro de ese bloque final ya sabemos que tenemos que cerrar la conexión, cerrar el prepare statement, y ahora también tenemos que hacer el rs.close. Cerramos el objeto de tipo resolución. Y bien, ahí prácticamente queda nuestro bloque de código. Estos serían los pasos para poder obtener un registro. Para poder obtener todos los registros es muy similar a esto. Por lo tanto, lo que voy a hacer, señores, es vamos a copiar desde el try. Voy al método recuperar registros. Vamos a pegar aquí y evidentemente vamos a tener que hacer unas adaptaciones. ¿Por qué? Porque este recuperar registro está pensado para cuando el sistema necesite recuperar el 100% de los registros que contenga nuestra tabla. Quiero un listado de todos los usuarios de la empresa, quiero un listado de todas las personas, quiero un listado de todos los perfiles, sin ningún filtro. Entonces, si tu tabla tiene 10, te tiene que traer los 10. Si tiene 1000,
pues te tiene que traer los 1000. Entonces, como nosotros no sabemos cuántos registros va a devolver, entonces por eso es que nosotros preparamos para que devuelva una lista de tipo perfil usuario de TO. Entonces lo que tenemos que hacer es crear también aquí una lista. Acá ya está el DTO que vamos a utilizar. Esta lista también podemos inicializar como null. Paso número 1 sería codificar el query. Codificar el query está ya aquí y lo único que tenemos que hacer es borrar el where. Paso número 2 sería preparar la ejecución. Esto queda totalmente intacto. El paso número 3, el seteo del parámetro, en este caso queda de más porque mi query no me está pidiendo ningún parámetro. Entonces el paso número 3, perdón, se suprime y pasaríamos directo al paso número 4. En el paso número 4 tenemos la ejecución y aquí en vez de if vamos a utilizar el bloque while. ¿Por qué hacemos ese cambio? Porque si usamos solamente if, él siempre va a quedar con un solo registro. Sin embargo, si usamos el while, él va a empezar a recorrer hasta que se terminen los registros, hasta que se termine esto que estamos diciendo. En este caso son 7 registros. Entonces el while lo que va a hacer es se va a posicionar en el primer registro, mientras que se tenga un registro que recorrer, va a pasar al siguiente, y va a pasar al siguiente, y así hasta llegar hasta el séptimo en este caso. Si le dejamos el if, solamente va a verificar si hay un registro, y como existe un registro, él siempre va a recuperar uno solo, probablemente va a recuperar el último. Entonces por eso vamos a cambiar esa condición. Antes del while tenemos que construir la lista. Lista es igual a nuevo objeto de tipo ArrayList. Este segundo es el que tiene que usted utilizar. Quiero crear una lista de tipo array del paquete java.util. Como aquí nosotros declaramos como nulo, aquí estamos creando el objeto. En este momento recién yo puedo utilizar, si yo utilizo antes de hacer el new, evidentemente me va a dar un error. Y evidentemente tengo que crearlo antes del while, porque lo que yo quiero es crear una sola lista y que esa lista contenga n cantidad de registros de tipo perfil usuario de TO. Si yo esto lo bajo a esta línea, evidentemente por cada vez que entra dentro de la condición va a crear una lista y otra lista y otra lista, y no, ese es el objetivo. El objetivo es tener una sola lista, pero por cada vez que entra sí es crear un objeto. Entonces esto quedaría de la siguiente manera, y al último tendríamos que hacer esto: lista.add sería el método para agregar un registro a la lista, y ahí agregamos el DT. Entonces creamos la lista, creamos el objeto, cargamos el objeto y luego ese objeto le agregamos a la lista. Esto va a entrar 7 veces en este caso, una sola lista, 7 objetos de tipo perfil usuario de TO agregados a la lista. Y luego esa lista es la que retornamos aquí. Y quedaría de esa manera. Aquí en el bloque final no se modifica nada, en el catch no se modifica nada. La modificación que hicimos fue, nuevamente, le quitamos el seteo, porque aquí no trabaja con valores de tipo parámetro.
Cambiamos el if por el while, agregamos un objeto de tipo lista y bueno, y esa lista va a ser cargada dentro del while. Cada vez que entra va a tener un siguiente registro y un siguiente registro y un siguiente registro. Van a ir cargados los registros. Y al finalizar, esa lista cargada es la que se retorna. Si por algún motivo no llegase a entrar aquí, la lista, la que se va a retornar, va a ser una lista vacía. Ya no va a ser una lista nula, porque aquí se construye una lista. Pero si no llega a entrar aquí, entonces lo que va a suceder es que la lista que se está retornando aquí va a estar completamente vacía. Si por algún motivo hay un error, lo que se retorna es nulo. Bien, y de esa manera quedaría el bloque. ¿Se entendió? Y ahí tendrías que preparar un método con filtros. Este recuperar registros sería pensado para cuando vos quieras recuperar el 100% de los registros. Perdón. Y esta te va a recuperar el 100% de los registros dentro de la lista. Ahora, si tu necesidad te dice que tenés que pasarle algún filtro, este está pensado para recuperar un registro único. Pero si tu necesidad te dice, por ejemplo, yo necesito un filtro en bloque, es decir, quiero pasarle fechas, quiero que me traiga un dato entre una fecha y otra fecha, bueno, entonces vos tendrías que preparar un método que te diga, por ejemplo, recuperar registros según bloque. Y entonces en tu parámetro vos ya le pasás los datos que querés utilizar. Quiero utilizar, como dijiste, un valor numérico entre todos los registros que estén entre el código 1 y el código 10. O quiero todos los registros cuyas fechas sea desde el 1 de enero del 2020 hasta el 26 de mayo del 2020. Entonces vos le pasás los parámetros que vas a utilizar y vos construís aquí utilizando tu conditional where. Sí, a nivel de objetos siempre usamos una lista, porque la lista es el objeto en Java más preparado para trabajar con volúmenes de datos, ¿sí? No importa que ese volumen sea un registro, o en este caso sean 3 registros, sean 10 registros, sean 1000 registros o sean millones de registros. Nosotros del lado de desarrollo, nosotros no podemos estimar cuántos registros va a manejar una tabla, ¿sí? Con el tiempo. Ahora mismo yo sé que perfil de usuario tiene 7 registros, pero con el tiempo esa tabla puede crecer, puede volverse una tabla con un volumen demasiado importante de datos. Entonces yo ya preparo para que siempre trabaje con una lista, con un array list. Entonces en este caso solamente tiene 7 registros, pero en algún momento puede tener 7000 registros, y como estamos trabajando con el array list, eso no le va a afectar, no le va a pesar esa cantidad de registros, ese volumen de registros. Siempre que nosotros vamos a devolver más de un registro, nosotros ya tenemos que prever este tipo de datos. Solamente cuando estamos trabajando o cuando estamos seguros de que un solo dato es el que va a ser retornado, es el que trabajamos con un objeto, un único objeto. Esa fue la consulta. Ok, no, ya estamos para eso siempre.
Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora, señores, es probar estos códigos, ¿sí? Probar estos dos códigos, estos dos bloques de códigos, así como habíamos hecho las pruebas de los códigos anteriores. ¿Y cómo probamos eso? Nosotros aquí habíamos probado eso dentro del laboratorio ALC. Sí, aquí está. Esto, para no borrar, voy a comentar nada más. Y sería invocarle al objeto perfil punto, y el método al cual tenemos que invocarle es al recuperar único. El método recuperar único nos devuelve un objeto de tipo perfil usuario de TO. Es decir, esto no hace falta hacerlo. Código 1, por ejemplo, y esto lo corto y lo pongo así. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí, señores? El llamado o la invocación del método recuperar único de por sí ya me devuelve un perfil usuario de TO. Entonces, ese valor resultante ya le estoy asignando a este DTO. Ya no hace falta que a este le haga new. Y luego hago mi condición, ¿sí? Si este valor DTO me devuelve o contiene un valor diferente que null, entonces yo asumía que los valores estaban bien. Entonces id es igual, signo de suma de DTO punto get. Get, recordemos que era para obtener. Este era el valor id. El siguiente dato era descript. Entonces este DTO yo aquí le tengo que invocar get descript y por último ahora el comentario. Y en el else, si esto es diferente, si no es diferente que null, quiere decir que el objeto vino con el valor null. Entonces si es nulo, entonces esto sería error al recuperar el objeto, el registro le vamos a poner. El objeto es un término muy técnico y al usuario final siempre le va a confundir. Bien, entonces lo siguiente es probar el código 1. Yo sé que mi código 1 me tendría que devolver el nombre Juan y 1, 2, 3. Clic derecho, ejecutamos archivo. Vamos a levantar la consola. El id 1, descript Juan, comentario 1, 2, 3. Si yo ingresase el valor 10 en vez de valor 1, error al recuperar el registro. Nuestro primer método de recuperar único está funcional. Vamos a testear el siguiente. Perfil punto recuperar registros. Recuperar registros nos devuelve una lista. Entonces, por ende, esto nosotros tenemos que ponerlo dentro de un bucle y usamos un for. Usamos esta cuarta opción del for que recorre según el elemento. ¿Qué sería eso, señores? Sería este método, repito, me devuelve una lista.
esa lista contiene un tipo de dato, que es una lista que contiene un perfil usuario de Teo. Entonces aquí en vez de stream, lo que yo tendría que poner es perfil usuario de Teo. Entonces quedaría de esta manera este for por elemento, así. For control espacio, el for que te recorre según el elemento que contenga tu lista. Es una manera de encapsular nada más la lista. Estos son los for tradicionales, vamos a decirlo. Estos son otros tipos de for de otros tipos de objetos, y este es el que se utiliza normalmente cuando vos conoces qué tipo de elemento es el que contiene tu lista. Y en este caso nuestra lista es de tipo usuario de TO, perfil usuario de TO. Nosotros estamos seguros porque nosotros encapsulamos eso previamente. Entonces usamos este for. Así. Solamente que trabajando con este for es el que tiene mayor ventaja. Trabajando con un while, vos tendrías que hacer mientras esto tendrías que recuperar, es como que primero tendrías que recuperar de alguna manera esto. Sí, tenés que saber cuánto tiene tu lista. Y mientras que tu lista vos tengas menor o igual sí, claro. Esto si vos haces de esta manera, vos tenés que tener varios controles propios. Por ejemplo, tenés que tener un contador también, contador igual a 0, y haces mientras que tu contador sea menor o igual que tu contador, por ejemplo. Entonces cada vez que vos vas entrando, tu contador tiene que empezar a acumular. Entonces todos estos controles que vos ya tenés que hacer, aquí ya no lo haces. Esto es mejorado, vamos a decirlo, porque vos sí, o sea, hay muchas situaciones que vos tenés que controlar en esto, ¿verdad? El for también es el clásico. El for clásico sería este, que es con el índice, recorrer mientras que esto sea menor que x, por ejemplo. Y entonces cada vez que vos estás aquí adentro, vos tenés que ver la manera de quitar el valor de tu lista, porque esto lo único que te hace es te da la cantidad de registro que tiene tu lista, pero después vos tenés que quitar eso aquí. ¿Y cómo quitarías? Entonces ahí tendrías que usar el método get. Get es para obtener el índice, get es para obtener el objeto según un índice. Entonces tendrías que hacer esto, y cada vez que vos obtenés, sí o sí luego tenés que trabajar con un objeto. Entonces al final vos estás haciendo otra vez algo como esto. Entonces supongamos que yo quiera imprimir, entonces ahí se imprime, y voy a copiar el que yo tengo aquí abajo.
Entonces así quedaría utilizando un for tradicional. Esto evidentemente complica más, y lo del for un poco más actualizado sería, o sea, no es actualizado, un for según elemento. Entonces aquí pones esto, aquí ya te detecta qué tipo de elementos es el que tiene tu lista, y tendrías que vamos a ponerle valor 2 a su lado para que se diferencie del primero y para que vean que tiene el mismo resultado. Entonces es un poco más limpio el código, probablemente tenga mayor tiempo de respuesta, pero eso ahora va a ser un poco complicado poder demostrar, porque nuestra lista tiene solamente 7 registros. En volumen importante sí se nota la diferencia, ¿no? Pero claro, o sea, cuando el volumen de datos que manejamos es importante, sí ya conviene trabajarlo en hilos diferentes. Pero el punto es no complicar demasiado en procesos que no necesariamente necesiten todavía. Por eso es importante aclarar nomás por qué yo utilizo este versus este for. O sea, no es que porque yo esté en contra de este for, sino que para mejor un código más limpio, una buena práctica de desarrollo sería. Y por sobre todo para preparar para el tiempo, para que su programa con el tiempo no tenga problemas. Sí, no, claro, la idea, sí, para entender, o sea, yo no objeto que ustedes pregunten, al contrario, a mí me parece excelente que ustedes pregunten, cuestionen, de repente cuando se tenga que cuestionar o pidan que se aclare, ¿verdad? Porque la idea es justamente eso, ver la diferencia entre usar un tipo de código y utilizar otro tipo de código, ¿verdad? Porque justamente nosotros lo que vamos a hacer a continuación de esto es ver ya un ejercicio práctico, y ese ejercicio práctico sí ya va a tener ya un volumen importante de datos. Entonces en ese volumen importante de datos sí es donde tenemos que aplicar buenas prácticas de desarrollo, de tal manera que no tengamos problemas de lentitud, por ejemplo. Y bueno, y aquí probamos, le doy clic derecho a ejecutar archivo y vamos a ver, tenemos un problema, código 24. Probablemente no hay un índice 1. Fíjense que este, por ejemplo, es un índice 0. Aquí lo que sucedió fue que la primera vez que entró, el valor de índice tiene asignado un valor 0, y probablemente aquí no exista, en esta lista no exista una posición 0, seguramente empieza en 1. Entonces acá tenemos que ponerle ya, tenemos que saber nosotros que empieza en 1. Entonces, sin embargo, aquí no. Voy a volver a ejecutar para confirmar nada más eso. Sigue teniendo problemas. No, el índice es el que no está encontrando. Nuestro índice no está encontrando. Eso es lo que está pasando. Vamos a imprimir aquí. El tamaño de filas para que se vea.
7 filas tiene esta lista. Mientras que sea menor que 7, bueno, acá tendría que haber sido menor o igual. Bueno, va a entrar en esto. La primera posición va a ser el 1. Y cuando llega a este punto, es donde está perdiendo, donde se está realizando la excepción o produciendo la excepción. Probablemente sea por el tipo de fórmulas que estamos utilizando. Vamos a hacer la inversa más. Voy a poner aquí un punto de interrupción. Clic derecho. Vamos a hacer un debug nuevamente. Fíjense que aquí ya me muestra ya los valores. ID 2, valor 1 de escritor Juan, comentario 2, 1, 2, 3. Estos que dice ID 2 son los textos que yo le puse aquí. Y a continuación vienen los valores. Entonces, con esto estamos comprobando de que nuestro método sí está funcionando. Lo que acá estamos teniendo un conflicto es que no estamos pudiendo recorrer en este otro for, nada más no estamos pudiendo recuperar el registro. ¿Se entiende? O sea, el método recuperar registro está funcionando. Lo que no está funcionando es nuestra lógica de programación aquí, porque utilizando este for tradicional probablemente no está pudiendo obtener estos datos. Probablemente tenga que investigar por qué eso, ¿verdad? Pero a lo que yo quería llegar es comprobar de que sí yo puedo recuperar los registros, o sea, de que sí está funcionando nuestro método recuperar registros, y esta es una manera práctica de obtener los datos y poder mostrar finalmente eso al usuario. En este caso el usuario seríamos nosotros, porque estamos mostrando los datos en consola. ¿Se entiende el punto, señores? Ya, esto vamos a dejarlo para después, a modo de optimizar nuestro tiempo. Y para que esto no les dé error cuando les pase el proyecto, va a ir comentado nada más. Bien, vamos a continuar. Entonces, con esta demostración que acabamos de hacer, estamos prácticamente diciendo de que todas las operaciones que nosotros necesitamos realizar contra un motor de base de datos ya están codificadas. Están codificadas en el método agregar,
el modificar, el eliminar, que lo habíamos hecho en la sesión anterior. Y ahora vimos la de recuperar único y recuperar registros, que es la que acabamos de testear. Bien, ¿qué es lo que nosotros ahora vamos a introducir ya como vamos a empezar la tarea del día de hoy, pero la vamos a terminar la siguiente sesión, que sería el próximo martes? Nosotros estamos viendo este proyecto base con el fin de que ustedes puedan entender el paso a paso que normalmente se realiza para hacer una conexión a un motor de base de datos y las operaciones que vimos hace un rato, ¿verdad? Pero no siempre vamos a tener este tipo de operaciones donde trabajamos con pequeños volúmenes de datos, y no siempre también vamos a tener operaciones en donde nosotros ya tenemos los datos ingresados por teclado. Datos ingresados por teclado serían datos así como estos, datos que nosotros ingresamos manualmente para probar, o datos que el usuario final ingresa mediante una pantalla. Muchas veces nos toca trabajar con archivos que contengan datos. Muchas veces nos toca trabajar con archivos que contengan un volumen de datos bastante importante. Y entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento justamente para poder trabajar con volúmenes importantes de datos. Porque no es lo mismo hacer una inserción de un registro que hacer la inserción de 1000 registros, o de 100.000 registros, o de 1.000.000 de registros. Nosotros, dentro de algoritmos complejos, una de las cosas fundamentales que tenemos que ver es justamente a trabajar con volúmenes importantes de datos y poder controlar aquellos procesos que van a consumir recursos importantes dentro de recursos de hardware importantes. Entonces ahí es donde introduciríamos los conceptos de hilos, y no solo los conceptos de hilos, sino los conceptos de agrupaciones de operaciones. Y para poder entender lo que estoy diciendo, y para que este ejemplo sea un ejemplo bastante práctico y bastante real, ¿qué es lo que vamos a hacer, señores? Yo ya estuve investigando y entré dentro de la página de Putemo. Putemo es el programa del gobierno, ¿sí? para cobrar el monto a aquellas personas que se quedaron sin trabajo en este lapso de pandemia, ¿verdad? Y creo que tiene más de 1.000.000 de registros este beneficio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descargarnos la base de datos de Hacienda, y vamos a ver, no es base de datos, es decir, vamos a descargarnos la lista de los beneficiarios, de Putemo, y esa lista de datos vamos a meter dentro de nuestra base de datos. Acceder a la lista de beneficiarios, clic, yo puedo consultar con mi número de cédula, y acá están las opciones de descarga. ¿Cómo? El mío no. Yo soy funcionario público. No se encuentra dentro de la lista, dice. Entonces acá le doy descargar lista completa. Está en formato Excel y en CSV. Me lanza un driver, un link de un drive, y lo que tengo que hacer es descargarme. Descargar.
tarda un poquitito seguro por el volumen de datos. Sí, o sea, no hace falta que ustedes descarguen esto. Yo lo voy a enviar al grupo para que ustedes también puedan descargarlo directo de ahí, a modo de ayudarles, ¿verdad? Porque esto probablemente dependiendo de nuestra velocidad de internet también sea el tiempo de respuesta. Tendrías que compartir tu pantalla y mostrarnos tu código. Acá, fíjate en mi pantalla, ahí donde dice al lado de la manito, la mano izquierda, a la izquierda, dice compartir tu pantalla, dice. Voy a dejar de compartir el mío para ver si eso no le está afectando al tuyo. Y ahora proba a compartir tu pantalla. Sí, ahí se ve. No, que se quede nomás la grabación para que le sirva a otros también. Bien, tendrías que andate a tu perfil DAO Implement. Andate a tu clase perfil DAO Implement. Ahí, perfecto. En la operación agregar es donde tuviste problema, ¿verdad? Andate entonces hasta esa operación. Bueno, vamos a testear de a uno. Andate un poco más arriba. Ahí, hasta ahí. Bueno, ¿tenés abierto tu motor de base de datos? Perfecto, abrí tu tabla.
bloquea, cerrar nomás tu micrófono y con que me escuches a mí ya es suficiente. Perfecto. Ahora andate otra vez a tu motor de base de datos, desplega tu tabla, ubicate en tables, dale clic derecho, eh, o sea, perdón, tenés que seleccionar primero tu tabla, perfil de usuario, seleccionar, clic derecho, script y prepara tu insert. Bueno, trata de poner todo eso en una sola línea. Ubicate frente a tu ID que te dice, frente a tu columna ID. Eso es para tener una mejor visualización nomás para cuando lleguemos a la otra. Podés asimismo, eso es costumbre nada más. Y ahí copias. No, no importa eso no le va a dar error porque nosotros queremos ahora verificar nada más que está todo bien. Antes de llevar eso, selecciona todo y darle copiar. Bien, copia eso, minimiza esa tu pantalla de tu query y ubicate otra vez en donde está tu tabla, ahí dale minimizar, sí, está todo bien. Y ahora vamos a mostrar nuestro proyecto. Y bueno, lo que ahora tenemos que hacer es ubicate en la línea, a ver, la línea 30, debajo donde dice tu iniciar transacción, darle un enter y pegar esa línea que acabas de copiar. Ahí dale un enter y comparamos. Puedes poner al inicio, puedes poner doble barra para que no te dé este error. Yo veo muy borroso nomás desde acá, pero la idea es que compares tu código. Tu insert into public.perfiles-usuario. Fíjate que el de arriba dice usuarios y aquí el de abajo dice usuario en tu nombre de tu tabla, en el nombre de tu tabla, donde dice public.perfiles-usuario es el que vos tenés, y en el que acabas de copiar dice perfiles-usuarios. Entonces ahí no, acá en tu query, en tu insert, en el que acabas de copiar y pegar, en el de abajo, en la línea que está abajo, ahí en el que está abajo dice perfiles-usuario.
Ahí tenés que ponerle la S al final de tu palabra usuario. Ahí está. Fíjate que la idea de hacer eso que te dije, que de copiar y pegar primero el query, es de verificar la sintaxis. Una de las reglas que está justamente ahí arriba es cuidar la sintaxis, porque estas son las pequeñas cosas que siempre dificultan, ¿verdad? Una S, o la falta de una S, o la falta de una coma. Entonces ahora lo que puedes hacer es probar ya tu query. Andate en tu otra clase donde estabas haciendo la prueba, en ese laboratorio test, creo, algo así que le llamamos. Y bueno, y ahí hace clic derecho de ejecutar archivo. Y ahí está, operación exitosa. Entonces probablemente en las demás operaciones tengas el mismo problema. Y bueno, y compartir tu pantalla también y vamos a mirar. Podés dejar de compartir un mayor compañero y vamos a dar acceso al siguiente. A la manito a la izquierda. No, y el de al lado tenés que, el que sería a la izquierda de la manito. Compartir su pantalla, que dice. No. Ahí sí. Sí, pero en tu caso el error sería que vos no le quitaste la columna ID. Fíjate que en tus perfiles usuario vos le estás diciendo que querés la columna ID, la columna descript y la columna comentario. Vos tenés tres seteos que tenés que hacer: seteo 1, seteo 2, seteo 3, y acá vos le estás haciendo solamente dos seteos. Sí, porque si le pusiste auto incremento dentro de tu base de datos, puedes quitarle nomás. En realidad al de abajo lo que tenés que quitarle, esa es la línea que vos comentaste. Le quitas el de la columna y le quitas un parámetro. Sí. Y ahí andate otra vez tu código a tu test y prueba. Operación errónea. Y el modificar. Bueno, le doy otra vez tu agregar, vamos a ver. ¿Podrías abrir tu base de datos? Sí. Comentarios. Copiar esa línea. Sí. Minimiza un poco tu query. Vamos a la vista donde está tu tabla. En el primero, ahí. Ubícate sobre tu tabla y podés maximizar esta página y darle un más en el símbolo del más, ahí vale la redundancia, ahí al ladito donde está tu tabla. Sí, vamos a mirar tu columna.
nomás ahí es la ventanita donde me desglosa los tipos de datos. Vos puedes desglosar este que dice arriba de tu tabla, dice secuencias. Puedes desglosar eso. Perfil de usuario, sí. Tenés el ID autoincremental, porque a veces eso es lo que se nos pasa, no le ponemos autoincremental y entonces tenemos ese conflicto, pero en este caso yo estoy confirmando de que vos tenés autoincremental. Bueno, y entonces vamos a ver nuestro proyecto. Seteo, el primero es de tu descript, está bien. El segundo es comentarios, está bien también. Lo que podés hacer es ponerle un signo, una línea para que te imprima el error. Fíjate que en tu excepción, en tu bloque de exception, el ex.getMensage lo que hace es le asigna el mensaje a la variable msj. Y bueno, y esa variable msj lo que tenés que verificar es si se retorna en el método getMSJ de tu perfil DAO-in. Tenés que verificar si esa variable msj estás retornando en el método de tu DAO. Podés bajar más, baja tu cursor, bajar hasta encontrar ese método getMensage o getMSJ. No, el método, ese sería la variable nada más. Ahí, exactamente ahí. Fíjate que ahí está el método getMSJ. Quitarle esa línea y ponerle return, toda esa línea borrarla. ¿Sí? Y ahí retornar la variable msj. Bueno, perfecto, excelente. Ahora andate otra vez dentro de tu laboratorio y donde dice operación errónea, ahí en tu Rails, ahí copia esa línea, copia y pega debajo. Y en vez de operación errónea, borrarle operación errónea, borrarle todo, la comilla doble también borrarle y ponerle perfil punto getMSJ y ahí volver a ejecutar. Ahí en teoría lo que te va a decir es operación errónea y te va a mostrar el error que te lanza desde tu programa. El valor es demasiado largo para el tipo de carácter 1. Ahí está. Eso no lo íbamos a pillar si no le poníamos eso. Probablemente cuando construiste tu tabla, tu dimensión le pusiste 1 nomás a tu columna. Andate a tu tabla, a tu proyecto de tu making, de tu PGAdmin, clic derecho, properties. Sí, andate a tu columns. Sí, elegí descript y darle chunk. Y ahí donde dice len, le pones el valor que ofrece. Ok. Y si una vez que se guarde esto, te vas a tu proyecto y ahí le das clic derecho a ejecutar otra vez.
eso es llave duplicada. Eso es porque se probó desde dos diferentes lugares nomás. Volver a probar y ahora te tiene que funcionar bien. El código 2 también ya existe. Volver a probar nada más. Ahí está, operación exitosa. Ese que te aparecía llave duplicada es porque seguramente probaste sí, probaste también seguro hacer la inserción manualmente desde el pgadmin, y entonces la secuencia ahí ya se actualizaba, y cuando se le envía desde el programa asume que es la primera vez, y entonces es como que choca contra el valor que ya existe. No se actualizó en tu secuencia, pero por eso te decía que vuelvas a hacer y vuelvas a hacer nada. Bien, y está. Entonces son errores comunes que normalmente se cometen, y de los errores se aprenden, ¿verdad? Bien, continuamos, señores. Ya se descargó todo el archivo de Qt. Esto voy a llevarlo ya al proyecto. Voy a extraer aquí. Y dentro de Qt voy a encontrar los archivos. Vamos a trabajar con el archivo CSV, como les dije. Acá está el archivo CSV. Le doy clic derecho y voy a abrir con mi editor Notepad. Tarda un poquitito porque, fíjense, estos son los datos ya del archivo. Número de cédula, tenemos el nombre y el apellido, tenemos el departamento y tenemos el distrito. Fíjense que la primera lista tiene 600.001 registros. 600.001 registros tiene. Eso es lo que le decía hace rato cuando mencioné de que en algún momento a nosotros nos puede tocar trabajar con archivos con este tipo de volúmenes. En este caso es un archivo real con datos reales, y nosotros lo que tenemos que hacer es meter estos datos en una base de datos, y evidentemente no vamos a estar metiendo de a uno, porque si metemos de a uno no vamos a terminar nunca. Tenemos que encontrar el mecanismo para meter estos 600.000 registros, 600.001 registros, o meter 100.000 registros, o meter 200.000 registros, pero en un tiempo que sea prudencial, no también un tiempo muy extenso. Entonces la tarea consiste justamente en esto, señores. ¿Se entiende dónde está el problema o dónde está la situación aquí complicada? Excelente. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que preparar la estructura de nuestras clases para que pueda trabajar con este archivo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crearnos una tabla en la base de datos que tenga una columna que sea su propio ID, luego otra columna que sea el número de cédula, otra columna el nombre y apellido, otra columna el departamento y otra columna el distrito. Entonces eso yo lo voy a hacer yo. Voy a crear el nombre, va a ser último-martes.
En columna voy a, la primera siempre va a ser mi ID y siempre va a ser de tipo serial. La segunda eran CI. El número de cédula va a ser numérico. La siguiente columna era nombre y apellido. Nombre y abajo apellido. Character baby. La tercera, la cuarta en este caso sería el departamento. Tipo de dato. Y la última el distrito. Creamos las columnas, le agregamos la PK, add, ok, aquí está. Perfecto. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear ya nuestra clase de tipo DTO. Entonces vamos a hacer clic derecho, nuevo, Java class, y esto va a ser DTO. Privado integer el valor ID, privado string, perdón, integer también esto va a ser porque el siguiente era CI. El tercero recién era nombre y apellido. El cuarto era departamento. Y el último, el distrito. Estamos creando nuestra clase de DTO con los datos que vamos a necesitar. Clic derecho. Claro que sí, yo siempre hago uno bajo otro para que se entienda bien nomás, pero todo entre comas también pueden hacer sin problema. Clic derecho, insertar código, getter y setter, selecciono todos y le digo generar. Está generado ya el DTO. Lo siguiente es crear la interfaz. DAO, nueva Java interface, DAO, terminar. En este caso nosotros vamos a hacer una inserción y probablemente después vamos a tener que hacer recuperación. Entonces, por ende, no vamos a hacer todos los métodos que veníamos haciendo con las otras prácticas, sino que vamos a hacer el insert y un select. Entonces, cuando es inserción, booleano, agregar. A ver, siempre de paréntesis. ¿Y qué es lo que va a agregar? Siempre va a trabajar con tu DTO. Y la lista cuando tenemos que recuperar. Vamos a preparar primero recuperar registros, luego vamos a hacer lo demás según nuestra necesidad. Por el momento solamente esos dos métodos. Una vez que hayamos creado la interfaz, vamos al dado implement, clic derecho, nuevo,
Java class. La implementación de esta interfaz. Y aquí la palabra reservada implement, y vamos a implementar los dos métodos. Lo siguiente que hacemos ya es utilizar todos los recursos que yo ya tengo en mi otro ejemplo para acelerar la codificación de esto. Fíjense que sería copiar las mismas variables que tengo en mi otro ejemplo. Lo siguiente que haría es crearía el método constructor. Dentro del método constructor sería conexión es igual new conexión BD, y luego ya sería desplegar lo que tengo en el método agregar, y traslado ese código al agregar de mi clase Putimod. Y evidentemente tengo que modificar según mi necesidad. El primer paso queda tal cual. Evidentemente en el segundo ya tengo que, perdón, el primer paso de la transacción queda igual, pero tengo que construir el query. Entonces, para construir el query iría a mi tabla clic derecho, script, y le digo que me prepare el script del insert. Como mi insert, como mi tabla tiene autonumérico, le borro la primera columna y le borro el primer signo de interrogación. Quedaría de esa manera. Copio y este insert se quedó grabado lo que copié hace un rato. Vuelvo aquí, ahora sí tengo mi query. Lo siguiente es el prepare statement, queda tal cual, y empiezo a setear. El primero es la columna CI. Evidentemente esto va a ser CINT. Índice 1, get número de cédula. El segundo es nombre y apellido, que ya es una cadena. Pero aquí tenemos departamento y distrito, es decir, tengo que tener dos set string más. El índice 3 va a ser get departamento, y el 4 get distrito. Perfecto, esto queda tal cual. Y ahora lo que a mí me quedaría es probar esto que estábamos probando. Voy a crear más una clase para mi test. Acá está Putimod down, implement es igual a Putimod down implement.
este DAO punto le va a llamar el método agregar, y el método agregar va a pedir el DTO. Entonces lo que tengo que hacer es tener mi DTO primeramente. DTO es igual a new DTO. DTO punto set número de cédula, DTO punto set nombre y apellido, DTO punto set departamento, y el último dato que me pide era distrito. ¿De dónde obtengo estos datos? Esos son los datos que yo voy a obtener de mi archivo CSV que descargué. La primera línea es las columnas, la segunda línea son los datos. En un archivo CSV siempre tiene que haber un separador que me indique a mí dónde inicia una columna y dónde finaliza los datos de esa columna. En este caso ese separador es el punto y coma. Si ustedes se fijan, este sería el número de cédula, punto y coma. Aquí inicia el nombre y apellido hasta aquí, después inicia capital hasta aquí, y después inicia el distrito. Entonces sería copiar este primer valor y reemplazaríamos este dato, nombre y apellido. Tendría que copiar hasta aquí, comilla doble, el tercero, el departamento, y por último el distrito. Una vez que haya ingresado todos esos datos, puedo copiar el bloque, o sea, necesito armar el bloque if solamente con el fin de verificar, aunque me muestre un mensaje de aviso. Cuando la operación es exitosa, o la operación es errónea. Clic derecho, ejecutar archivo. Operación exitosa. Verifico. Fíjense que ya tengo mi primer registro con los datos del archivo. Bien, entonces esto fue una ayuda para que ustedes tengan en cuenta nada más que a la hora de hacer las construcciones de un nuevo esquema, de un nuevo conjunto de clases, siempre es seguir el DTO, la interfaz y finalmente la implementación de dicha interfaz. Y dentro de la implementación de dicha interfaz es, si ustedes ya tienen un ejemplo bien terminado, bien documentado, que se entienda bien, es copiar, pegar y modificar según su necesidad, lo que yo acabo de hacer. Y por último, si ustedes quieren es finalmente testear, ¿sí? Nosotros vamos a llegar hasta el día de hoy, vamos a llegar hasta aquí. Yo voy a compartir el proyecto hasta aquí con ustedes, ¿sí? Va a quedar como tarea que ustedes preparen el método recuperar registros, ¿sí? Va a quedar como tarea que ustedes hagan funcionar también este método en sus tablas que ustedes van a crear en su base de datos. Y yo eso voy a documentar, esa tarea voy a documentar y voy a levantar al portal de la universidad. Yo les voy a estar avisando en el grupo cuando eso esté, mejor dicho, y la cantidad de puntos que está asignado a esto. Para finalmente el próximo martes, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ver un mecanismo
para poder meter los 600.000 registros que me faltan a nuestra tabla. Y evidentemente al meter esa cantidad de registros es donde yo ya tengo que trabajar con varios procesos para que esto no colapse. Porque si quiero meter de a uno, evidentemente esto va a explotar todo. ¿Se entiende, señores, la tarea que tenemos? ¿Cómo? No, yo voy a preparar un PDF donde les voy a pasar las indicaciones y probablemente lo que les voy a pedir es que compartan sus proyectos. Así como yo comparto el proyecto, les voy a pedir que levanten sus proyectos con sus nombres completos y ahí yo voy a ir mirando su código si ya llegaron hasta este punto. ¿Queda claro, señores, hasta este punto? Sí. Excelente, depende netamente de ustedes, ¿sí? Sigan el video, traten de hacer los ejercicios, no se queden porque ya empezamos a tocar código bastante pesadito, ¿sí? Y por sobre todo vamos a trabajar con tareas, así como estas de cultivo, trabajo, tareas reales, no tareas ficticias con con un dato o con dos datos nada más, sino con volúmenes de datos para que se pueda comprobar realmente los procesos. Bien, de mi parte ha sido todo, señores. Si no tienen alguna consulta, ya nos liberamos. Perfecto. Bueno, voy a terminar la sesión y ni bien tenga el video ya listo en el canal, les aviso. Buen resto, buen resto de jornada, señores.